El diagnóstico de anarquía y pobreza y el proyecto político que responde a ese diagnóstico, que era básicamente la concentración de poder en pocas manos y la necesidad de traer inmigrantes de Europa del Norte a nuestro país, se plasmó en un documento, una constitución, la Constitución de 1853. El proyecto completo, por supuesto, no es solamente el texto del 53, sino que ese texto va a tener una reforma muy importante en 1860, cuando finalmente la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires se unen en la República Argentina, y a partir de 1862, con la presidencia de Mitre, hasta más o menos 1870, con la promulgación del Código Civil, ese proyecto va a terminar de cerrar. Lo que ustedes escucharon respecto de los proyectos constitucionales, tanto el norteamericano como el francés, no intentó ser otra cosa que mostrar tipos ideales. Por supuesto, los dos proyectos tienen detalles mucho más complejos, pero para recapitular un segundo, el proyecto norteamericano tiende a la desconcentración del poder, a la separación de poderes en tres ramas que se controlan mutuamente y se frenan mutuamente, las tres con poder político. Pero ninguna puede hacer nada sin la otra. Eh, es un sistema, es una pesadilla de vetos cruzados, esa era la idea. En cambio, el tipo ideal que yo presenté como francés, el tipo ideal de europeo, combina parlamentarismo y codificación. Es decir, se concentra el poder en el Parlamento, en los representantes del pueblo, que son los que tienen el poder en este sistema y controlan tanto al Ejecutivo como al Judicial porque tienen este tipo ideal de sistema político que yo presenté, eh, eh, supone que la soberanía solamente reside en los representantes del pueblo, o en el pueblo a través de sus representantes. El código, la codificación es importante en este caso porque eh, homogeneiza el derecho en todo el territorio y descarta, hace menos importante el poder de los jueces. Además, este sistema tradicionalmente no tiene control judicial de constitucionalidad. Europa va a esperar hasta el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial a finalmente tener tribunales constitucionales, algún tipo de control de constitucionalidad que no se atreven o no se atrevían a llamarlo judicial durante mucho tiempo, eh, por este prurito de que los jueces no pueden tocar la ley, eh, la voluntad soberana del pueblo. Van a tener que esperar, como digo, después de la Segunda Guerra Mundial a tener tribunales constitucionales cuando ven las violaciones de derechos humanos brutales que sucedieron en el Holocausto. Eh, Muy bien, estos dos tipos ideales son tomados por nuestros constituyentes para crear un sistema diferente, eh, digamos, el proyecto del constitucionalismo conservador latinoamericano, que consiste en la concentración de poder en muy pocas manos, como digo, em, eh, llevado a un extremo. Entonces, veamos cómo se construye este proyecto con retazos de estos dos tipos ideales que yo les presenté. Empecemos con el tipo ideal norteamericano. El tipo ideal norteamericano viene muy bien a este proyecto por muchas razones. Em, si ustedes lo que quieren hacer es una monarquía unitaria disfrazada de república federal, em, la primera pregunta, vamos al Poder Ejecutivo, que uno se tiene que hacer es presidencialismo o parlamentarismo. Muchos politólogos discuten con algunos de nosotros, los abogados, em, cuando planteamos la necesidad de pensar una alternativa parlamentaria o semiparlamentaria para Latinoamérica como una forma de desconcentrar poder o de aumentar la deliberación, lo que dicen efectivamente es que el parlamentarismo concentra más poder que el presidencialismo. Lo que pasa es que tienen en la cabeza como presidencialismo un presidencialismo con fuerte
separación de poderes y sistema de frenos y contrapesos. Em, el problema para nuestros constituyentes es que efectivamente el parlamentarismo concentraba mucho poder, pero concentraba mucho poder en el Congreso, donde hay demasiada gente y demasiadas voces. Y lo que querían era concentrar poder radicalmente. Entonces, para decirlo rápido, entre parlamentarismo y presidencialismo, en el presidencialismo hay una sola persona que tiene mucho poder. Y entonces el punto que hace Alberdi, en los textos que ustedes tienen para leer, están las citas a las bases donde Alberdi dice que del poder ejecutivo depende el destino de las repúblicas sudamericanas, de la fuerza del ejecutivo. Entonces lo que va a pasar es que el poder ejecutivo en nuestra constitución va a tener un rol clave y enorme. De hecho, las atribuciones del Poder Ejecutivo en la Constitución argentina y en muchas de las latinoamericanas son mucho mayores que las del presidente norteamericano, por ejemplo. Hay muchas cosas que el presidente argentino puede hacer que el presidente norteamericano no puede hacer. Eh, eh, entonces, la primera movida es presidencialismo para en vez de tener muchos, tener uno solo, eh, no darle tanto poder al Parlamento y ya que tenemos un presidente, una figura eh, singular y no plural, darle muchísimo poder. Ahora, ¿cómo hace el presidente para evitar frenos y contrapesos de los otros poderes? Bueno, también del Congreso norteamericano sacamos la idea de bicameralidad, porque con dos cámaras al Congreso le resulta más difícil tomar decisiones, es menos expedito. Son dos cámaras que se vetan, que se pueden vetar mutuamente. Y en particular, la atención está puesta en la Cámara de Senadores, que es la menos democrática de las dos, es donde hay menos gente. Eh, los senadores en nuestra Constitución tienen el mismo número por estados, por provincias. Eh, Interesantemente, Alberdi propone en el proyecto de constitución de las bases uno por provincia, ríanse de la representación de minorías o de la deliberación, uno por provincia, eh, más viejos que los diputados, gente más vieja y más rica. De hecho, todavía tenemos esta vergonzosa cláusula en nuestra Constitución que para ser senador o senadora hay que tener una cantidad de dinero. Eh, interesantemente, en la Constitución original, antes de la reforma del 60, podían no ser oriundos de su provincia. Entonces lo que ustedes tienen es, si tienen 14 provincias, lo que tienen es eh, tienen con 8 senadores, era la idea de Alberdi, uno por provincia, con 8 personas, elegidas como se le ocurra, digamos, al partido de gobernante, o a los partidos, eh, porque perfectamente un mendocino podía representar a Tucumán. Entonces, las élites provinciales armaban eh, diseñaban el Senado y si uno tiene 8 personas en el Senado que hagan mayoría, vetaban cualquier iniciativa de diputados. Interesantemente, eh, interesantemente igual que en Estados Unidos, la designación de los jueces nacionales se hacen a propuesta del presidente y con el consentimiento, con la aprobación del Senado de la Nación en sesiones secretas. Así que si ustedes tienen el presidente y ocho miembros del Congreso, del Senado, son 9 personas que básicamente manejan el país. Eh, ¿Control de constitucionalidad o no control de constitucionalidad? Bueno, es una gran discusión. Otra vez, la Argentina toma esta idea de control judicial de constitucionalidad por varios motivos. Uno es porque, como digo, los jueces de la Corte son nombrados por el presidente y la mayoría de senadores
Diputados está fuera de esa conversación. Eh, y una corte de 5 miembros con 3 miembros, uno tiene mayoría en la corte. Una de las razones podría ser, en esta lógica que yo estoy presentando, que la Corte, a través del control judicial de constitucionalidad, controle los excesos, si es que los hubiera, en algún momento de cuando los votos no dan para, para el proyecto nacional en el Congreso, bueno, tener a la Corte como un reaseguro de controlar constitucionalmente las leyes. Pero en el caso de la Argentina, dado que queríamos tener un sistema unitario disfrazado de federal, la Corte y la ley que se dicta ahí muy temprano en el primer Congreso Nacional Unificado del 62-63, es las leyes que regulan el control judicial de constitucionalidad y el poder judicial federal, la ley 27 y la ley 48. ¿Cómo se estructura eso? Bueno, hay jueces, hay justicia federal como embajadora del poder federal, del gobierno federal, en cada una de las provincias, a diferencia de Estados Unidos, que la tiene por distritos de estados. En nuestro país, al lado de cada gobernador, el gobierno federal le pone un controlador que es la justicia federal. Y la ley 48 que dice cuando un caso se vuelve federal, se puede federalizar, sale de la esfera de la justicia provincial y entra en la esfera de la justicia federal y en última instancia la Corte Suprema de la Nación disciplina la interpretación de la Constitución. Muy bien, hasta ahora mucho Norteamérica hay en esta tradición, pero ahora tenemos un problema. La- el, el- el federalismo hace que las provincias tengan la capacidad legiferante en todas las materias, salvo que el gobierno federal dicte un código civil, dicte códigos. ¿Por qué? Porque entonces las provincias transfieren toda esa capacidad legiferante en materias claves de la vida de una persona, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, al gobierno nacional, al Congreso Nacional. Em, em, las, la posibilidad de dictar un código estaba en la Constitución del 53 y apenas Mitre asume el poder, le pide a Vélez Sarsfield que se ponga a preparar un código civil. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente eh, el código es un instrumento de, de, primera necesidad en un gobierno que intenta homogeneizar el derecho en todo el país para que los inmigrantes no sufran las discrecionalidades de los gobernadores, el miedo a los caudillos, eh, y dar seguridad jurídica en todo el país, más allá del federalismo. Entonces, lo que traemos de Europa es el proyecto codificador. La codificación es un gesto institucional enorme que lo que supone es, como acabo de decir, una vez que uno tiene un código civil, por ejemplo, le quita enorme capacidad legiferante a las legislaturas provinciales. Las provincias se quedan sin los resortes más importantes de legislación. Código civil y penal comercial, pongámosle, bueno, la definición de persona, cómo se distribuyen los daños, eh, quién puede contratar, cómo es la familia, qué delitos vamos a perseguir, qué cosas vamos a calificar como delitos. Eh, eh, Así que el gesto de crear un código civil es políticamente una bomba. Eh, pero claro, el problema era quién interpretaba los códigos. Y la reforma del 60, si tuviéramos tiempo a lo mejor analizaríamos esa situación con más detalle. La reforma del 60 había puesto a los códigos, si los hubiera en el futuro, diría, por afuera de la capacidad disciplinar de la Corte Suprema, de la Justicia Federal. Una movida impresionante políticamente de Buenos Aires, encabezado por Mitre, Sarmiento y Vélez en esa comisión reformadora. Pero claro,
Ahora ellos son el gobierno nacional y tienen el problema de que dictan un código, lo redacta Vélez a pedido de Mitre y lo promulga el presidente Sarmiento, sin discusión democrática ninguna. El presidente Sarmiento pide que el código sea promulgado a libro cerrado, em, pero supongo temen razonablemente que la interpretación de los códigos pueda ser heterogénea dependiendo de lo que diga cada uno de los poderes judiciales provinciales, dado que es una ley nacional y está fuera del control judicial de constitucionalidad federal. ¿Cómo contrapesar esto? Bueno, la única manera es traer no solamente el código como texto, sino el código como proyecto político. Y el proyecto político es el proyecto político de la codificación. Es una ideología, una cultura, una forma de ver el mundo. Hay que traer no solamente el código, sino el formalismo que está detrás del código. Que el código que la gente entienda, que sobre todo los jueces y los abogados, los operadores del derecho, entiendan que los códigos se aplican sin tocarlos, sin interpretarlos eh, eh, neutralmente. Y aquí viene el último gesto de este proyecto político que va, como digo, más o menos del 53 al 70. En el 72 se reforma la enseñanza del derecho. La enseñanza del derecho hasta ese momento, si tuviera más tiempo tal vez podríamos hacerlo con más detalle, pero tomen esto como cierto. La enseñanza del derecho en, en Hispanoamérica, digamos, y en nuestro país hasta 1870, era era una enseñanza del derecho eminentemente profesional y práctica. Un abogado, eran todos varones, tenía que primero hacer su bachillerato universitario, un college como en Estados Unidos, luego un doctorado, luego ingresar a la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, donde se enseñaba derecho a través del método de casos simulados. Luego tenía que hacer una pasantía en un estudio jurídico por la academia era 2 o 3 años, la pasantía 2 o 3 años más, y cuando el abogado estaba seguro de que su aprendiz podía entrar a la profesión, tenía que dar el aprendiz un examen al Tribunal Superior de Justicia de la jurisdicción donde quisiera actuar. Y recién ahí poder empezar a actuar. En 1872, Juan María Gutiérrez en la Universidad de Buenos Aires elimina la obligatoriedad de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, que la convierte en un curso de Derecho Procesal, y elimina la obligatoriedad de la pasantía en un estudio, y el estudio de Derecho se convierte, para decirlo muy brutalmente, en el código, el texto del código dividido por sus títulos, sus capítulos. Piensen que en la tradición, derecho 1, derecho 2, derecho 3, derecho 4 y derecho 5 dividían el estudio del derecho civil porque el Código Civil tenía exactamente esos mismos 5 títulos y se enseñaba de acuerdo a esos títulos, sin importar la preeminencia pedagógica o la conveniencia pedagógica de qué materia poner antes o qué materia poner después. Así que 4 años de códigos más 1 de doctorado a partir de 1872 es suficiente para ser abogado en la Argentina. Y eso construye efectivamente una ideología codificadora continental, sumada a la debilidad del poder legislativo y la tremenda fortaleza del Ejecutivo. Este proyecto constitucional no es el norteamericano y no es el francés. Otra vez, nuestra constitución no es una copia de la constitución norteamericana. Nuestra constitución es una constitución que se redactó en virtud de un diagnóstico particular sobre los males de la Argentina y un proyecto político particular para atacar a esos males.